Buenos días, hermanos. La lectura bíblica para hoy se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Muchas gracias, hermano Juan, por esta lectura un poquito larga. Fue una buena prueba. Quiero recordarles que está en este mes y particularmente en esta semana, y para ser más exacto todavía, justamente el día jueves, y eso fue un regalo del Señor, el 8 cumplimos 42 años como iglesia. La Iglesia Bíblica Las Condes cumple 42 años. Así que es un mes muy especial, es un mes aniversario. Y por eso también, bueno, hemos tenido algunos contactos con el pastor Hamilton. No ha sido fácil la cosa para él. Y gracias al Señor sí que recibió nuestro regalo, nuestro aporte, nuestra ofrenda de amor, y con mucho, mucho cariño. Así que en este mes, y particularmente, como os decía, en esta semana que estamos cumpliendo años, me voy a permitir realizar algunas reflexiones relacionadas con la iglesia. La iglesia en su sentido más amplio, no solamente la iglesia local y esta. Me voy a referir a sus componentes, a su misión, y en este contexto, la selección de este pasaje en el que vamos a meditar hoy día. Un pasaje en el que, exponiendo acerca de los dones del Espíritu, el apóstol Pablo aprovecha a darnos una excelente, una magistral ilustración de cómo la iglesia se asemeja a un cuerpo humano.
describe su complejidad, describe su unidad, a pesar de sus múltiples componentes, cada uno cumpliendo una función específica y muy distinta de otras partes del cuerpo, pero todas al final, y eso es lo maravilloso, sirviendo a un objetivo común, el buen y armónico funcionamiento del cuerpo, que en el caso de la iglesia es dar la gloria a nuestro Señor, es servir, es cumplir con el deber que el Señor nos ha encomendado. La iglesia como el cuerpo. Pablo le explica a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y es interesante que esta misma idea la volvemos a encontrar después en Romanos capítulo 12. También un capítulo 12, entre los versos 4 y 5. Y les dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así comienza el apóstol esta reflexión. Primero nos dice que somos un cuerpo y cómo llegamos a ser un cuerpo. Explicábamos el jueves que estamos estudiando Apocalipsis, y justamente estamos en las 7 iglesias. Hemos hablado de las iglesias y hemos considerado esta idea tremenda que está aquí. La Biblia varias veces utiliza la palabra bautismo y no siempre la utiliza en un mismo sentido. Aquí está diciendo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este bautismo es muy interesante. Toda persona, de momento que se convierte, recibe al menos 2 bautismos. Antes del bautismo simbólico, que es en agua, ¿no es cierto? En primer lugar, tú te conviertes y el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Viene a morar, a guiarte, a sellarte, a constituir la garantía de tu salvación, a adelantarte cosas que vas a recibir cuando estemos en gloria con el Señor. Pero también el Espíritu nos bautiza. Bautizar es fundamentalmente ser sumergido en algo, pero no necesariamente en agua. En el caso que está mencionando aquí, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí nos están sumergiendo en un cuerpo, el cuerpo que es la iglesia. Desde el momento que tú te conviertes, tú no puedes decir, no, yo me convertí, pero no me hablen de iglesia. No, ya estás en la iglesia. Este bautismo lo realiza el Espíritu Santo y implica el ser introducido a la iglesia. Pero también eso es interesante considerarlo, el término bautismo, la idea de bautismo en las Escrituras no siempre significa sumergir y sacar. En este caso, tú eres sumergido, por así decir, en el cuerpo, en la iglesia, y nunca más eres sacado, quedas ahí. Vuelvo a leer, porque por un solo espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo se refiere, fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo, formando este cuerpo. Ese es el origen del cuerpo. Ahí viene el cuerpo. Y que dice luego, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos hemos recibido la influencia, la dirección, y estamos recibiendo y manteniendo esa influencia mientras estemos en la tierra, porque el Espíritu Santo nos está guiando, está haciendo su obra en nosotros, si es que lo dejamos hacerla. Ese es otro tema ya. Muchas veces impedimos esa obra. ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo? Es justamente cuando el Espíritu Santo puede realizar la plenitud de su obra en ti, en mí. Bueno, este es el origen del cuerpo. Es muy importante. No es algo que uno quiera o no quiera. Es algo, si eres cristiano, estás sumergido en el gran cuerpo que es la iglesia. Luego, el Señor, para efectos de nuestro crecimiento personal, para efectos de administración, nos coloca en una iglesia local. Y en esa iglesia local comenzamos a recibir
pero también a dar. Y esa iglesia es comparada a un cuerpo con muchos tipos de miembros. Pablo, y digamos lo mejor, siempre mencionamos mucho a Pablo, uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento, pero recordemos que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, así que podemos decir con toda libertad, el Espíritu Santo nos da el ejemplo del cuerpo, la máxima maravilla que existe en el mundo. Amados hermanos, la belleza y la efectividad del cuerpo se encuentra justamente en la diversidad de funciones que cumplen sus muchas partes. Y la organización de estas partes para dar un resultado. El cuerpo es algo maravilloso, es algo fantástico. Mira, el caminar de cualquier persona es una obra de arte, es un verdadero poema. Y además al mismo tiempo es un complejo problema matemático y al mismo tiempo de informática. Es algo impresionante. Músculos que se contraen o distienden en el momento justo. Para que esto suceda tiene que haber una serie de sustancias químicas funcionando al mismo tiempo. Hay instrucciones que parten del cerebro, hay instrucciones que parten del sistema autónomo. Está el sentido del equilibrio, por lo tanto en el caminar está incluido el oído medio. Los ojos miden las alturas, consideran la profundidad. El tacto localizado en los pies sienten la dureza o se percatan de los desniveles y asperezas que escapan incluso a la vista. Tú dices, oh, pisé una piedra. Eso no lo habíamos visto, ni la vista no había alcanzado a percibirlo. El cerebro recibiendo y asociando, coordinando toda esta información para generar respuestas exactas, prácticas, que permitan que la persona avance. Información va, información se procesa, información viene de vuelta. Oh, hermano, cuán maravilloso es el ser humano. Cuán en extremo complejo. ¿Y por qué entro en estos pequeños detalles? Porque nos ayuda a entender cómo es la iglesia. Por eso que Pablo coloca esta imagen del cuerpo, para que pensemos en su complejidad y cómo logra el objetivo. Caminar, pero caminar no es algo sencillo. Así también la iglesia. Para que camine necesitamos que cada una de sus partes esté funcionando, diferentes. Cuán en extremo complejo resultaría explicar lo que implica comer, respirar, correr, etc. Todas funciones que realizamos sin siquiera considerar, y todo porque cada parte, partes pequeñas, partes grandes, partes que incluso ignoramos que tenemos, están ahí cumpliendo sus funciones, comunicándose unas con otras, por medio del sistema nervioso, por medio del sistema circulatorio y las hormonas que lo recorren, por medio de los neurotransmisores. El Espíritu Santo, buscando un ejemplo para ilustrar cómo Dios concibe a su iglesia, usó como ejemplo nada menos que el cuerpo humano, algo tremendamente complejo, formada por tantas partes tan diferentes entre sí, pero en una armonía maravillosa, una armonía que permite lograr objetivos. Eso es la iglesia. ¿Qué ejemplo? Por eso lo vuelve a repetir el apóstol Pablo más adelante a la iglesia, o antes, a la iglesia de los romanos en el capítulo 12. Es cierto que entre los componentes que formamos una congregación nos diferencian muchas cosas que atentan, por supuesto, porque si no fuéramos diferentes, entonces ya no hablamos de cuerpo. Y estas cosas pueden atentar en principio contra la unidad. Pero es importante no tomar las diferencias como motivo de enojo, como motivo de disputa, como motivo de ofensa. El ojo no se puede enojar con el oído. Son tan diferentes y cumplen tareas tan distintas, pero cómo se complementan el uno al otro, qué importante. El sentido del gusto con el sentido del olfato, cómo se complementan. Si uno de los dos falta, tú no sientes sabor a nada. Te falta el olfato. Bueno, todos se complementan. La diferencia dentro de la iglesia no significa que debiera motivarnos a ofensas personales. Todo lo contrario. Hermanos, en una congregación habrá hermanos que frente a un mismo cuadro, si yo le pusiera aquí un cuadro de Van Gogh, qué sé yo, que representa una naturaleza muerta, habrá reacciones muy distintas. Como que uno se parará frente y analizará la técnica. Mira, ahí se nota la pincelada, usó esta técnica,
Yo sé, la hermana Susana que pinta, muy bonito. Estoy seguro que se va a fijar, entre otras cosas, en la técnica. Pero otras personas verán otras cosas. Otros verán quizás los tonos, la iluminación. Otra persona se va a fijar en simplemente la belleza, el impacto que produce el cuadro sobre sí. Y otro va a decir, yo lo compraría. ¿Dónde lo puedo encontrar? Otro va a decir, ni regalado lo pongo en mi pelo. Son diferentes maneras de percibir una misma situación. Hay personas en las que predomina el análisis lógico, en otras el sentido de lo artístico, en otras lo emocional, en otras lo práctico. Personas en las que predomina lo cerebral, otras en las que predomina lo emocional, otras en las que predomina la acción y otras en que predomina lo social. Somos distintos, pero necesitamos todas estas características. Claro que las necesitamos, nos sobra una sola persona en la iglesia. Y gracias a Dios que somos todos distintos. Si no, la iglesia no funciona. Tenemos que ser distintos. Pero es lógico que una de estas personas se sienta incómoda con la otra por tener una apreciación espontánea distinta, por ejemplo, del cuadro. Ridículo, ¿no es cierto? No puede sentirse incómoda. Mira, si incluso somos distintos para percibir el dolor. Frente a un golpe, no todos sufrimos igual, cada uno tiene su propio umbral de dolor. Para tratar la misma carie en un mismo diente, algunas personas apenas sentirán la máquina. No me ponga anestesia, doctor, no. Otros aguantarán, sí me duele, pero lo aguanto. Otros, no, doctor, por favor, antes de empezar, póngame la anestesia. Diferentes umbrales de dolor, pero ¿hace a uno mejor que el otro? De ninguna manera. Puede mirar en menos la persona que no usa anestesia a la persona que sí la usa. Mira, cobarde. No, siente distinto, percibe distinto, el dolor es distinto en él. El sistema nervioso. Pero no es para mirar en menos, ni mucho menos. Hay personas cuyos cuerpos requieren de 6 horas de sueño, otras 8, e incluso dice la literatura que hay algunos que necesitan 10 horas de sueño al día para estar en buenas condiciones físicas y anímicas. Tiene derecho de mirar en menos el que requiere 6 horas al que duerme 9, este es un dormilón. No, somos distintos y tenemos que aprender a respetar las diferencias individuales de cada uno. Por supuesto que estas son situaciones que a veces no las analizamos y tomamos partidos en forma muy injusta. Y son estas diferencias, sin embargo, las que Dios usa para armar un cuerpo armónico. Consideremos a 4 personajes del Nuevo Testamento como ejemplo. El apóstol Pedro. Tiene un carácter muy bien definido porque se habla mucho de él y vemos muchas reacciones de él. Y notamos que el apóstol Pedro era impulsivo, muy comunicativo, muy pasional y además registra muchas inconsistencias. Hasta el mismo apóstol Pablo tuvo que retarlo en algunas circunstancias. Pero tenemos a otro tan distinto y el Señor lo escogió para formar parte de su grupo. Juan, el apóstol Juan. Qué diferente es Juan de Pedro. Juan era tranquilo, de pensar muy profundo, muy afectivo, muy sentimental. Y tenemos un apóstol Pablo, activo, decidido, constante, perseverante, extrovertido, polemista. Si me llevan a Areópago, allí voy a estar. Si me llevan, qué sé yo, al circo romano, ahí voy a estar. Si tengo que comparecer ante Nerón, ahí voy a comparecer. Si tengo que estar ante Félix, ahí voy a... Fantástico. Y tenemos un Bernabé, reconciliador, equilibrado, pacificador. Y se necesitan a los 4. Si buscamos términos técnicos para definir esta característica, podríamos decir que en Pedro predomina un temperamento sanguíneo, en Juan un temperamento melancólico, en Pablo el colérico y en Bernabé a un flemático. Y vemos cómo el Señor eligió
al impulsivo y comunicativo Pedro para abrir las puertas de la dispensación de la gracia hacia los judíos en Pentecostés y para abrirla hacia los gentiles en casa de Cornelio, a Pedro y no a otros. Necesita ese carácter. El Señor eligió a un hombre tranquilo y de pensar profundo, el melancólico Juan, para que sobreviviera a los apóstoles y escribiera el evangelio teológico, el evangelio de Juan, y también el Apocalipsis del Nuevo Testamento. El Señor eligió al activo, dinámico, extrovertido, polemista Pablo como cuña que expandió la iglesia a terrenos vírgenes hasta ese entonces. Oh, ¿cómo se necesita cada carácter? Y el Señor eligió al equilibrado y reconciliador Bernabé para restaurar a un Marcos después que dejó a Pablo y a Bernabé. Y sin embargo, en su momento se eligió y la iglesia conocía el carácter de Bernabé. De tal manera que mandaron a Bernabé a buscar a Pablo, por ejemplo, para que iniciara el viaje misionero. Qué importante el trabajo de Bernabé. Posteriormente, Bernabé fue el que trabajó y ayudó a formar a Marcos, cuando Pablo no quería saber nada de él. Y así, el Señor necesita las diferentes partes, nuestros diferentes caracteres. El cuerpo de Cristo necesita de un Pedro, de un Juan, de un Pablo, de un Bernabé. Te necesita a ti, con tus características, enojona, otros tímidos que no toman por sí solos iniciativas, pero las necesita. Y cada uno tenemos que ir siendo moldeado, trabajado, y tenemos que aprender con lo que a veces tanto cuesta encasillar el uno con el otro hasta formar un todo armónico, que es la iglesia. Toda iglesia necesita un Pedro que representa la voz, un Juan que representa fundamentalmente el cerebro más mental, un Pablo que representa los pies, el que va con la obra más allá de las fronteras, y un Bernabé que representa ese sentido del equilibrio, para tratar de hacer un paralelo con el cuerpo, ¿no? Utilizando las figuras del cuerpo. Sin embargo, lo natural es que una persona con las características de Pablo, una persona enérgica, activa, colérica, suele mirar en menos a un hermano con las características de Juan, tranquilo, sosegado, emocional, cerebral. A este cabrón no le doy una. Aprenda a ser hombre. Son características y pensamientos que a veces vienen muy asociados a nuestra cultura que hemos recibido de la casa. Los que tienen un carácter como Pablo, cuesta que soporten la pasividad que tiene alguien con el carácter como Juan, o el de Bernabé incluso, pero tú lo aguantas todo. Uy, si no hubieran Bernabé en la iglesia, qué terrible sería. Fíjate que tenemos ejemplos en las Escrituras, especialmente ejemplos muy interesantes en el Antiguo Testamento, del daño que puede producir la parcialidad en cuanto a discriminar por las características personales o de la personalidad. En el Antiguo Testamento encontramos a dos personas muy distintas y un padre muy especial. Encontramos a un Jacob y a un Esaú, dos hermanos. Esaú era inquieto, era cazador, agresivo, colérico, impulsivo, seguramente una persona simpática, era espontáneo. Pero su hermano Jacob era tranquilo. Dice la Biblia que era casero, le gustaba cocinar, era pensador, estaba cerca de la mamá, era sentimental. Muy distintos los dos hermanos. Y sin embargo, la bendición iba por el lado de Jacob. Parecía, su padre, Isaac, prefirió, y ahí está el problema, y simpatizó con la personalidad de Esaú, siendo que su propia personalidad, si tú analizas allí a Isaac, se parece mucho a la de Jacob, pero sin embargo le gustó más la personalidad del hiperactivo. Y esto provocó tremendos problemas que casi terminan con homicidio.
cómo debemos controlar nuestras emociones, especialmente frente a personas que son distintas a nosotros, y entender y aceptar las diferencias. Pero hay desacuerdos. Claro que se van a producir desacuerdos, pero quiero decir dos cosas respecto a los desacuerdos. Hay desacuerdos normales y hay desacuerdos anormales. Vamos primero por los desacuerdos normales. Unidad, hermano querido, no significa uniformidad. Dios usa estas diferentes personalidades, se da diferentes dones y talentos para que todos ellos, trabajando unidos, den frutos. No significa esto que no se produzcan situaciones no deseadas. Sin embargo, ¿qué cosa? El sometimiento a Dios finalmente suplirá las asperezas. De ahí la tremenda importancia del sometimiento. El apóstol, justamente en la porción leída, por eso comienza diciendo lo que habíamos considerado antes. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No olvidarnos nunca que el mismo espíritu que está en este melancólico está también en este hiperkinético. Es el mismo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, formamos parte del mismo cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, sean impulsivos, podríamos agregar, sean pasivos, sean extrovertidos, todos formamos parte del mismo cuerpo. Y lo maravilloso de la última parte de este verso, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si estamos bebiendo auténticamente de ese espíritu, entonces la armonía va a prevalecer. La armonía va a prevalecer, a pesar de verse estas diferencias, va a prevalecer. Pablo, el apóstol Pablo, con Marcos, Juan Marcos particularmente, hizo cortocircuito. ¿Y cuándo? Cuando Marcos decidió volver a Jerusalén a la mitad de un viaje misionero con Pablo y Bernabé. En Hechos 13:13 está clarísimo. Volver. Por supuesto que esto le cayó muy mal a Pablo. Bernabé lo tomó de otra manera. A la verdad, Marcos hacía de ayudante de Pablo y Bernabé, y notamos que al poco tiempo hicieron cortocircuito Pablo con Bernabé. En los Hechos 15, 36, 39, porque hubo una gran diferencia de opiniones en cuanto a ello, porque Bernabé quería volver a incorporar a Juan Marcos en otro viaje misionero, y Pablo le dijo, ni por nada con ese personaje. Y Bernabé dijo, pero ¿cómo? No, ni por nada. Y tanta fue la discusión, tanta fue la diferencia de opiniones, que se separó Pablo y Bernabé tomó a Marcos y partió un viaje misionero, y Pablo se fue con Silas a otro viaje misionero. Así que en buenas cuentas el resultado fue la duplicación de la obra y no la destrucción de la obra. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente ambos bebían de un mismo espíritu. Lo que sobrepasaba cualquier diferencia personal o de opinión respecto a algo era la obra del Señor. Esto es algo característico de la madurez cristiana, la forma de enfrentar los desacuerdos en la iglesia. El inmaduro no está de acuerdo y se va, generalmente es así. Y así busca y busca la iglesia perfecta hasta que la encuentra. Lamentablemente cuando la encuentra es igual que él, así que se encontró muy mal. El maduro, mientras tanto, saca provecho de la diferencia. Sabe callar, sabe evitar la murmuración, sabe no desprestigiar a la otra persona, sabe esperar, sabe reconocer sus errores, sabe aguantar la ofensa. Y sabe y busca y anhela la reconciliación. Gracias a la perseverancia de un equilibrado Bernabé, tenemos luego a un Juan Marcos cooperando estrechamente con el apóstol Pedro. Y tenemos como herencia el Evangelio de Marcos. Muchos han dicho que debería llamarse el Evangelio de Pedro, porque se transformó en el secretario de Pedro. Así que tiene el respaldo tremendo ese evangelio del apóstol Pedro.
Y no solo eso, sino que gracias a la perseverancia y al equilibrio de Bernabé, encontramos después a Marcos muy unido al apóstol Pablo. Logró solucionar esa fisura que se había producido entre ellos, y Pablo tiene muy buenas palabras para referirse a Marcos en una de sus cartas. Qué importante esa perseverancia del equilibrio. ¿Qué pasa si no hubiera habido un Bernabé? Habría sido más difícil la cosa. Necesitamos los Bernabé, necesitamos los Pablo, necesitamos los Juan Marcos, necesitamos a todos estos hermanos. Todos ellos forman parte del plan de Dios para la iglesia y para el hombre que está fuera de la iglesia. A veces es difícil saber quién tiene la razón, Pablo o Bernabé. Yo no me voy a meter con eso porque difícilmente yo voy a poder juzgar en esa división. Entiendo lo que pasó con Pablo y creo poder entender las razones de Bernabé, pero es difícil decir, este tenía la razón. Bueno, lo importante es no perder de vista al dueño de la obra, aquel para quien Pedro, Bernabé, Pablo, Marcos, el apóstol Juan servían y trabajaban. Aquel para quien usted y yo trabajamos. Eso es lo maravilloso. Estamos trabajando para ese mismo jefe que tuvo el apóstol Pablo, que tuvo Juan Marcos, que tuvo Pedro. Ahora también hay diferencias que podríamos llamar anormales. Porque con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que todas las diferencias es normal y aceptable. Lo que pasó o llegó a pasar en Corintio, que incluso habían pecados gravísimos, pero los hermanos eran tan bonachones que ni siquiera querían ver. No, si no se trata de eso. Hay límites, por supuesto, hay límites. Hay diferencias que no se pueden tolerar. La Biblia lo exige incluso más, que no se toleren, y en las que tendrán que tomar medidas serias los directivos de la iglesia, los oficiales de la iglesia, pastores, diáconos, ancianos. Diferencias que se manifiestan como, por ejemplo, aceptar y enseñar doctrinas erróneas. No, déjalo que lo enseñe, total, eso no nos va a... No, eso no, stop, paramos. Ahí sí que no, hermano. Y si se enoja, pero lo siento, pero usted no puede enseñar esto. Hay conductas anormales e incluso inmorales que no se pueden aceptar: adulterio, malicia, borracheras, iras, malas palabras, malas formas, conductas inapropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. No, estas diferencias no son toleradas y Dios nos pedirá cuenta si es que las dejamos pasar. En una iglesia no vamos a encontrar, por ejemplo, a un ladrón. Un ladrón podrá entrar por esa puerta, ya han entrado ladrones, y nos consta. Han entrado ladrones, pero han entrado al edificio, no a la iglesia. Esa es la gran diferencia. Podrá entrar al edificio, pero jamás a la iglesia. A la iglesia entra un ex ladrón, alguien que fue ladrón, pero no un ladrón. A la iglesia podrá entrar... hay tantas cosas que hay que poner cuidado ahora en decirlas, pero podrá entrar un mujeriego, pero no a la iglesia, al edificio. Después que haya arreglado sus cuentas con el Señor, cuando ya haya sido lavado, haya sido limpiado, haya sido justificado, recién podrá incorporarse a la iglesia, pero ya no es esa persona. Como le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, y enumera una larga lista de faltas, y mucho de esto erais vosotros, pero ya habéis sido justificados, habéis sido lavados, bueno, el Señor ya había hecho. Por lo tanto, al entrar a la iglesia ya no eran esas cosas, ya no eran homosexuales, ya no eran fornicarios, ya no eran, etcétera, etcétera. Vamos concluyendo este mensaje de hoy. Demos gracias por ser parte de este conjunto de hermanos rescatados por la eternidad por Cristo Jesús, llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo, llamado la novia del Señor. Demos gracias por el privilegio de ser una pieza importantísima dentro de la iglesia local a la cual pertenecemos. Demos gracias por servir a los hermanos y por contribuir a los objetivos
que Dios tiene para sus iglesias locales y para esta iglesia en particular. Concluyo con la repetición de alguna manera de Pablo a otra iglesia, la iglesia de los romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, la misma idea de nuevo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Que esta sea nuestra visión enriquecida para este nuevo año, este nuevo periodo en el cual estamos entrando como iglesia. No una iglesia por ser iglesia, no una iglesia para satisfacer netamente la religiosidad del corazón, no. Es una iglesia, tiene que ser viva, tiene que ser y mantenerse como cuerpo. Un cuerpo es una unidad viva. Si una parte del cuerpo sufre, sufre toda la iglesia. Y si el cuerpo muere, ya no hay iglesia. Hermanos queridos, el Señor nos dé sabiduría para vivir, como dice el apóstol en otra parte, para soportarnos los unos a los otros. Y de soportar, la idea no está tanto en, ay, te voy a soportar. No, es soportar en el sentido de un ladrillo que soporta otro ladrillo. Si aquí, esto es en concreto armado, pero en una casa formada por ladrillos o por piedra, la piedra de abajo soporta a la de arriba y esta soporta a la de más arriba. Y si son ladrillos, la misma cosa. El soporte, a eso se refiere. Cada uno debemos soportar al otro que está formando parte de la misma construcción. Ahora ya utilizando otra figura. Pero Señor, y aprovechando la imagen del cuerpo, ahí dice que nosotros somos piedras vivas. Hoy día podríamos decir, somos células del cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo está formado por multitud de células, todas en conjunto conformamos un cuerpo. Que el Señor nos ayude. Padre querido, te doy gracias porque nos has dejado ilustraciones, Señor, clarificadoras de cómo ves tú la iglesia, Señor, y cómo ves esta iglesia local, Señor. ¿Cómo me ves a mí? ¿Cómo nos ves a cada uno de los que estamos aquí? Ayúdanos, Señor, a tener tu visión de la iglesia. Pero ayúdanos también, Señor, a ser activos como miembros, Señor. En el cuerpo no hay ni un solo miembro inactivo, Señor. No existen los miembros inactivos. Aún los huesos que parecen ser los más inactivos son vivos, son llenos de tejidos, sus médulas están produciendo muchas cosas importantísimas, incluso sangre. Oh Señor, así también en la iglesia no puede existir el miembro inactivo. Ayúdanos a ver y a considerar nuestra parte, Señor, dentro de este cuerpo para ser una parte vital realmente, para apoyar al resto de la iglesia y aprender a recibir las bendiciones de los otros miembros, Señor. Perfecciona la unidad, Señor, en la diversidad dentro de esta iglesia que está cumpliendo un año más, gracias a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.